Este videotutorial muestra cómo abrir y opcionalmente proyectar un resultado sobre el planificador de horarios. Normalmente no es necesario utilizar este mecanismo. Para encontrar los mejores horarios posibles, se trabajará directamente sobre la configuración original en el planificador, experimentando con los resultados que consiga el motor. Sin embargo, el mecanismo de proyección puede ser útil si desea añadir nuevas sesiones sobre un resultado previamente resuelto, o si es necesario mantenerlo parcialmente para recalcularlo con el motor. Hay dos formas de proyectar un resultado. Puede usar desde el editor un comando para abrir con el planificador el resultado que se esté viendo en ese momento, o sencillamente puede abrir un archivo que contenga un resultado desde el propio planificador de horarios. Al abrir un resultado, el planificador le ofrecerá la posibilidad de prefijar la posición en que estuviesen colocados los elementos. Para prefijar estas posiciones, se utiliza el icono chincheta sobre las plantillas de todas las sesiones en cada una de sus listas. Tenga en cuenta que no solo se prefijan las sesiones lectivas, sino que las reuniones, sesiones complementarias y guardias también pueden quedar prefijadas a través de la proyección. Si se prefijan todas las posiciones del resultado previo y se utiliza el motor, este se verá obligado a observar exactamente la misma posición, siempre que no se lo impidan otras condiciones. Sin embargo, el aula asignada podría variar. Al cargar un resultado en el planificador, solo se puede prefijar la posición. Esta posibilidad es muy interesante para conservar un resultado en la medida en que se necesite. Sobre la proyección del resultado en el planificador, podrá modificar la configuración de los elementos con toda libertad, desde crear nuevas sesiones o modificar su distribución semanal, a modificar el propio marco horario. Puesto que todas las posiciones están prefijadas, el motor no tendrá casi opciones para mover las sesiones. Si se quiere evitar esto, se deben eliminar las posiciones prefijadas en aquellas sesiones que se quiera permitir que se muevan. Para ello, el planificador cuenta con un comando limpiar plantillas que le ayudará a quitar las posiciones prefijadas que desee de las listas de sesiones lectivas, complementarias, reuniones o guardias. Con este comando podrá quitar todas las posiciones prefijadas de todos los elementos que se encuentren en cada lista. En la lista de sesiones lectivas, si existe una selección hecha en el filtro, las posiciones prefijadas solo se quitarán en las sesiones seleccionadas. Por el contrario, si no existe ninguna selección, las posiciones prefijadas se eliminarán de todas las sesiones lectivas, con lo que el motor tendrá mayor libertad de movimiento. El mecanismo de proyección también podría ser útil, por ejemplo, para obtener el horario lectivo junto a las reuniones en primer lugar, de modo que prefijándolo, a continuación se añadan sobre este las sesiones complementarias o se calculen las guardias. Gracias por su atención.